días a todos, Dios los bendiga. Bueno, estamos concluyendo una semana más hermosa de mucha bendición en la palabra de Dios y esperamos que hayan escuchado con mucha atención los estudios desde el domingo, donde hablábamos acerca de la cizaña y del trigo. Y es una realidad de que el mayor impedimento para el evangelio es la misma cizaña que está plantada dentro de la iglesia. Y ahora que estamos yendo al cerezo, lo podemos ver, los hermanos que nos están acompañando, ellos pueden dar testimonio de eso, de que muchas veces la mayor oposición son los mismos disque creyentes. Y recordemos lo que estudiábamos el domingo, así como Simón el Mago había sido un creyente que incluso se bautizó y creyó, pero no era un verdadero nacido de nuevo. Y hay ejemplos en la Biblia que nos hablan de eso. Por eso es muy importante entender los estudios que hemos estado estudiando, qué parte del mensaje no hemos entendido, por qué nos enfocamos tanto en las necesidades de la novia, pero en realidad no conocemos a su acompañante. Tenemos que infiltrarnos en el sistema del mundo, pero ¿cómo podemos ser una novia radiante y a la vez soldados de Cristo? Hay tantos mensajes que la palabra de Dios nos habla de cómo ser de influencia. Y precisamente hoy estaremos viendo cómo podemos nosotros crear una cultura de fe. ¿Cómo crear una cultura de fe? Primeramente, la historia nos dice que las generaciones pasadas han vivido con medidas de avance más grandes de lo que vemos en el presente. Y considerando que Dios desea llevarnos más allá de su propia medida de avance, no alcanzamos lo que dice todavía Juan 14:12, cuando Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No debemos conformarnos con el nivel en que nos encontramos. Esa es una señal certera de que estamos anémicos espirituales, cuando llegamos a un tipo de complacencia, de comodidad, pensando de que con asistir a la iglesia, con tener eventos que nos entretienen, con compartir tiempo con los hermanos juntos en armonía, que ya estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó. Pero estamos fallando a lo más importante: ir y cumplir la gran comisión. Recordemos que, como hemos estudiado durante esta semana, la iglesia primitiva entró en esa especie de complacencia. Se congregaban, se reunían, oraban, alababan, compartían los alimentos, pero estaban cómodos hasta que vino la persecución y los movió a salir afuera. Hoy la iglesia se enfoca mucho, y no estoy criticando de que sea malo eso, simplemente hay prioridades, pero se enfoca mucho en eventos para mantener entretenida a una iglesia que fue diseñada para salir y ir a buscar al perdido, para ir a buscar al que necesita de la palabra de Dios. Pero lo hemos vuelto un centro de entretenimiento. Muchas veces las escuelas bíblicas de verano para los niños se vuelven eso, juegos y todo eso es bueno, vuelvo a repetir, pero si no enfocamos en lo primordial que debe de ser, pues estamos cayendo en una especie de entretenimiento espiritual. Ahora, mientras no venga una incomodidad de parte de Dios, vamos a seguir creyendo de que todo lo que hacemos está bien. El apóstol Pablo, él estaba dedicado a predicar el evangelio del reino, como él lo dijo en Hechos 28:31, pero aclaró que se trataba más que palabras. El reino fue y es ahora hecho manifiesto en poder. Las buenas nuevas del mundo de Dios que invaden este mundo deben ser predicadas con poder, con el fin de que ataquemos los padecimientos del hombre. El evangelio no estaba destinado solamente a ser un mensaje acerca de lo que tendríamos acceso a después de morir. Es un mensaje de ahora. Romanos 15:18-19 dice: porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Llenar todo del evangelio requiere de poder, porque sin poder ya no son buenas nuevas.
Para que sea expresado completamente el Evangelio, debe incluir milagros, maravillas, prodigios. Los milagros, maravillas y prodigios no son opcionales. Por eso ayer hablábamos de el Evangelio se ha convertido en un mensaje incompleto, porque se predica, se enseña de un Dios teórico, pero ya sin poder. Y Jesucristo, Él mismo, cuando envió a los discípulos, en Marcos 16:20, dice que cuando ellos salieron y predicaron, el Señor confirmaba su palabra con señales y maravillas que les seguían. Cuando la iglesia de Roma estaba valorando indebidamente el plano físico, Pablo corrigió su perspectiva con la siguiente afirmación en Romanos 14:17. Pongan atención. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La justicia, la paz y el gozo son manifestaciones claras del reino de Dios. Y en un sentido real, revelan el alcance o el propósito deseado de la salvación. Por ejemplo, la justicia responde al problema del pecado y es su raíz el espíritu. La paz responde al problema de la angustia, como vive la gente hoy en día, y ese es un problema del alma. El gozo responde al problema de la aflicción y es un problema del cuerpo. Por eso tenemos que ser libres en las tres áreas. El gozo es una expresión del reino. En la presencia de Dios, dice Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Y aunque el gozo tiene cierto valor, en teoría, en la práctica muchas veces parece ofensivo, debido a que el gozo algunas veces se manifiesta con risa. Y para muchos, llorar en un servicio no solamente es aceptable, sino que se cree o se acepta como una evidencia real de que Dios está obrando poderosamente. Pero muchas veces la gente puede estar llorando porque se acordó de que se peleó con el marido o con la esposa, y no necesariamente porque Dios la esté tocando. Y la risa no es necesariamente vista de igual manera, porque llorar muchas veces es una expresión, se cree, de arrepentimiento, mientras que la risa es una expresión de gozo también. Y así como llorar manifiesta arrepentimiento, reírse manifiesta salvación. Salomón explica la respuesta física del cuerpo al gozo cuando él dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El gozo tiene un efecto sanador en el cuerpo y la mente, y como una manifestación del reino es invaluable. Jesús reflejó esa teología perfecta. Jesús vino a un planeta huérfano para revelar al Padre. Eso era algo que ni la ley ni los profetas podían hacer. Y todo cambió con esa revelación de Jesús. Jesús reveló al Padre. Por primera vez la gente pudo ver una imagen exacta y completa del corazón de Dios para ellos. Lo que bajo el antiguo pacto se veía en forma y sombra, ahora lo podían ver claramente a través de Jesucristo. Jesús reflejó la teología perfecta en lo que nos mostró del Padre y en lo que nos mostró acerca de llevar a cabo la voluntad del Padre. Jesús se despojó de sí mismo, de su divinidad, y se convirtió en hombre, como dice Filipenses 2:7. Y aunque Él es Dios por la eternidad, eligió vivir dentro de las restricciones de un hombre que no tuvo pecado y que recibió poder del Espíritu Santo. Y al hacerlo nos proporcionó un modelo convincente a seguir. Pongan atención en esta palabra que acabo de mencionar. Nos proporcionó un modelo convincente a seguir. Por cierto, el título del mensaje del domingo es El modelo perdido. Y aunque pueda decirse que Jesús no sanó a todos en sus días, también debemos observar que Él sanó a todos los que acudieron a Él sin excepción. La medida de fe que la gente expresaba variaban entre Señor, si puedes, como dice Marcos 9:22,
a si quieres, Marcos 1:40, a tócanos, Mateo 9:29, a déjanos tocarte, Marcos 6:56, y finalmente a solamente di la palabra, Mateo 8:8. Jesús respondía a una fe grande y a una fe pequeña. La fe del Padre que dijo, si puedes, apenas alcanza a notarse en la escala de Richter, como dicen, o de Richter. Sin embargo, su fe fue suficiente para traer a Jesús, el sanador, al frente de nuevo, y él sanó a su hija. En la teología se ha dado un cambio importante a partir de hace 2000 años. Cuando Jesús caminó en la tierra, toda la enfermedad era del diablo. Pero ahora gran parte del cuerpo de Cristo cree que Dios envía la enfermedad o permite que nos haga una mejor persona al desarrollar nuestro carácter y enseñarnos a valorar el sufrimiento. Si Dios permite la enfermedad, ¿aún podemos llamar ladrón al diablo? Después de todo, si el ladrón tiene permiso de robar, pues ya no se le llama robo. Sin embargo, Hechos 10:28 nos dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este mismo grupo que cree que Dios envía la enfermedad, también considera que aquellos que oran por los enfermos están engañados por el diablo, o por lo menos desequilibrados. En algún punto de la teología actual del Evangelio de hoy, Dios tomó el trabajo del diablo, así lo hacen creer, porque la iglesia primitiva, cuando leemos el libro de los Hechos, sabía que el diablo venía a robar, a matar y a destruir. Pero ahora la iglesia, para quitar responsabilidad, culpa a Dios. Si Dios de verdad enviara la enfermedad, pues nosotros interferiríamos con su gran plan al acudir al médico. Y desde luego esto no tiene sentido, pero este cambio en la teología ha influido en gran parte de la iglesia. Y como lo hacemos con cualquier otro pecado, necesitamos confesarlo y arrepentirnos. El arrepentimiento implica cambiar la manera en que pensamos. El dolor del pecado de representar falsamente a Dios debe producir un cambio en la manera en que vemos la realidad. Recuerde que la sanidad no es algo que Dios hace, es quien Él es. Su nombre es Jehová Rafa, el Dios sanador, como dice Éxodo 15:26. Y negar esto es negar la naturaleza de Dios, quien nunca cambia. Jesús sanó todas las enfermedades. Él representó exacta y apropiadamente al Padre al mostrar su amor a través del poder. Si tenemos dinero, pero le damos la espalda al clamor de los pobres, pues la gente tiene razón al cuestionar nuestro caminar con Dios. Pero si tenemos al Espíritu de Cristo resucitado en nosotros y le damos la espalda al clamor de los enfermos y de los endemoniados, ¿somos menos culpables? Por supuesto que no. Jesús comenzó su ministerio con una afirmación que definiría nuestra vida como creyentes, como cristianos, como discípulos por completo. Cuando Él dijo en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, cambien su manera de pensar, porque traje mi mundo conmigo, y a menos que cambien su perspectiva de la vida, podrán tener al alcance todo lo que deseen, pero nunca probarlo en realidad. Por eso, escuchen muy bien, solamente hay 3 causas de enfermedad. Solamente hay 3. Solamente hay 3. ¿Y cuáles son esas? Número 1, el descuido. Cuando nos descuidamos, por ejemplo, si está nevando, está lloviendo y está haciendo frío, pues no te puedes salir sin camisa al agua a mojarte. Un descuido. Solamente por poner un ejemplo simple para que entiendan. La otra es porque el diablo enferma. Jesucristo, cuando sanó a aquella mujer que estaba encorvada por 18 años, dijo, bueno, que no es justo sanar a esta mujer que por 18 años Satanás la ha tenido atada. Y número 3, para que Dios se glorifique. Cuando Jesús
sanó a aquel ciego de nacimiento, lo cuestionaron y le dijeron, bueno, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y él dijo, ay, cómo ignoran las Escrituras. Esto es para que Dios se glorifique. Por eso necesitamos entender muy bien cuál es el complemento del Evangelio. Pero ahora viene la parte importante. ¿Cómo podemos crear una cultura de fe en la iglesia? ¿Cómo caminar en el ministerio de poder que Jesús enseñó? Jesús no enseñó un evangelio teórico solamente de palabras. Él, cuando mandó a los discípulos en Mateo 10, en Lucas 9 y 10, cuando mandó a los 12 y luego a los 70, jamás les dijo que solo fueran a predicar. Les dijo, vayan, prediquen, oren por los enfermos, sanen a los enfermos. Fue más objetivo, más claro. Limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, liberen a los endemoniados. Pero ¿cómo caminar en ese ministerio hoy en día? Hoy en día buscamos cultivar una cultura de fe, movernos en salud, pero buscando solamente, tratando de complementar las necesidades de la novia. Ahora, tenemos que entender, escuchen muy bien, tenemos que entender muy bien que mientras tú y yo no tomemos el verdadero modelo de Jesús, vamos a estar desviándonos de verdad de una cultura de fe como la palabra de Dios la quiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la herramienta principal que utilizamos para tomar y liberar todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Y eso no es un asunto cualquiera. Jesús dijo que el Padre le había dado todo como herencia. El Espíritu Santo es quien transfiere todo a nuestra cuenta a través de sus declaraciones. Jesús dijo en Juan 16, 14 al 16, Él tomará de lo mío, se los hará saber, porque Él me glorificará a mí. Cada vez que Él habla, se hace un depósito en nuestra cuenta espiritual que nos permite completar nuestra misión. Ya que Dios no es un Dios solamente de residuos, porque no nos daría todas las cosas. ¿Por qué nos escondería las cosas de valor? Porque el tamaño de nuestra tarea es así de grande. Necesitamos aprender a utilizar todas las cosas que Dios nos ha dado para tener éxito en la transformación de nuestra sociedad. Sus dones no son casuales ni involuntarios. Se dice que cuando se planta un grano de maíz, cada grano que brota en la espiga tiene el mismo ADN que tenía el grano original. Pues Jesús se convirtió en la semilla suprema que fue plantada en la muerte. Y nosotros nacimos de nuevo por el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Cada creyente que nace de nuevo tiene o tenemos el ADN de Cristo. Y esto es asombroso, porque ese ADN de Cristo que tenemos es práctico, porque habilita nuestra capacidad de soñar a semejanza de Dios. La vida ya no se enfoca solamente en nuestras necesidades, en el significado de nuestros dones o de nuestro llamado, o incluso de nuestros talentos humanos o nuestra fe, sino que ahora se trata del significado de la inversión que hizo Jesús. Él fue plantado para redimir a la gente con un fin, y ese fin implica representar exacta y completamente a Jesús en la tierra, como en el cielo. Por eso tenemos su ADN, y por lo tanto le manifestamos al mundo cuando hablamos de Él, cuando hacemos las obras que Él hizo. Y como Él dijo en Juan 14, 12, obras aún mayores que las que yo hago, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Esto no es construir castillos en el aire. Esto es el objetivo más práctico y posible, representarlo exactamente al mundo. Es parte del propósito eterno de Dios para la humanidad. Por eso debemos darnos cuenta de que nacidos de nuevo, o qué tan nacidos de nuevo somos en realidad. Una de las cosas que se hace evidente en la vida de un creyente es su hambre por lo imposible. Es normal que un creyente tenga fe. Sin embargo, ese tema
se ha hecho tan complicado que muchos ni siquiera creen que sea práctico poder realmente llevar una vida de fe. Y lo es una parte importante de nuestro ADN, como lo fue para Jesús. De hecho, la única manera en que los creyentes no desean que lo imposible se someta al hombre o al nombre de Jesús a través de sus labios, sería que hayan recibido una mala enseñanza. Tal enseñanza puede endurecer su corazón hacia ese deseo, o posiblemente experimentaron una desilusión que ha tenido efectos mucho más duraderos en la gente que una mala enseñanza tan destructiva como puede ser. La gente que experimentó una desilusión en la redención que continúa sin ser resuelto, eso crea una desilusión que ha tenido efectos duraderos en la gente por las malas enseñanzas. La gente con una doctrina equivocada siempre se encuentra a una experiencia de transformar su perspectiva de la vida, pero a menos que se resuelva, la desilusión es un cáncer que crece hasta que toma la vida de la persona. Muchos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios han tenido tanto recibido como proporcionando una mala enseñanza sobre los milagros y la fe. O sea, de manera extraña, gran parte de esto surge de una pasión por las Escrituras. ¿Por qué? Porque se da por hecho la ausencia del poder del Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. ¿Cómo podemos creer de que un Dios de poder, como es el Espíritu Santo, inspiró las Escrituras, pero ya no podemos creer de que Él siga actuando hoy en día? La gente pregunta muchas veces con mucha frecuencia, ¿qué hacemos si oramos por alguien y no sana? No sé si ustedes han escuchado eso, pero yo lo he escuchado cientos de veces. ¿Qué hacemos si oramos por alguien y no sana? Bueno, lo que tienes que entender que ahora el ADN de Cristo está en ti. Y tú tienes que desear que todos sean sanos. Pero honestamente, no todos aquellos por los que vas a orar van a sanar. Lo que debemos recordar es que la falta en la ecuación nunca va a estar del lado de Dios. Debemos asegurarnos de no hacer que quienes necesitan un milagro se transformen en nuestro proyecto, en nuestros trofeos, porque no son una medalla para poner en la parte trasera de nuestra Biblia una vez que hayan sido sanados. Son personas que deben conocer el amor de Dios. Es un privilegio asegurarnos de que conozcan el amor de Dios, como lo demuestra nuestra compasión por ellos en su dificultad. Esa compasión debe ser práctica cuando aprendemos cómo buscar la manifestación de un milagro en su vida. Pero para que la compasión sea práctica y bíblica, debemos ser valientes con denuedo. Si no lo hacemos, entonces lo que estamos sintiendo posiblemente sea algo cercano a la lástima, que es la antítesis o lo contrario de la compasión. La palabra de Dios dice que Jesús, al ver las multitudes, Él tenía compasión, no dice sentía lástima. La lástima está consciente de la existencia de un problema, pero no puede ofrecer respuestas o soluciones con ella. Le mostramos a la gente que nos interesa, pero nos inclinamos más a ayudar a la gente a desarrollar habilidades para lidiar con su problema, en lugar de traerle liberación de su problema. Jesús no entrenó, perdón por la palabra, pero Jesús no entrenó perros guía para dárselos a los ciegos, ni fabricó muletas para los cojos. La compasión lo llevó a un avance. Cada vez que él era conmovido con compasión, el resultado final era un milagro. La compasión se enfoca y se sostiene de la naturaleza de Dios y de sus propósitos para la humanidad. Por eso necesitamos entender que debemos de crear una cultura de fe. La fe persigue. La naturaleza de la fe es un reflejo de la naturaleza de Dios. Y parte de la definición de fe es creer que Dios es un galardonador. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
No es suficiente creer que Dios existe o que Él puede llevar a cabo el milagro que necesito, porque el diablo también cree en eso. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero la fe viva de la revelación de que la naturaleza de Dios es ser un galardonador. Debemos aprender que mucho de lo que necesitamos en la vida se nos proporciona, pero la mayoría de lo que deseamos tenemos que buscarlo. Ese es el propósito divino de una búsqueda continua. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchen muy bien, que viene la parte importante. Clame a Dios. Jeremías 33:3 dice que clamemos a Dios. Seamos específicos y apasionados al buscar milagros, al buscar las señales, al buscar el poder de Dios. Pablo dijo que buscáramos de todo corazón los dones espirituales y no debemos asumir que simplemente operarán en nuestra vida sin buscarlos en oración apasionada. Debemos aprender a observar las temporadas en que se acercan a nosotros muchas personas con enfermedades o endemoniadas o con otros tipos de problemas y dificultades, y aprender a pelear para que Dios sea el que obre en esa situación. Esas son llamadas del Señor, no coincidencias, para que avancemos con la unción de Él sobre esa situación. Las oraciones que no nos mueven a nosotros, pues no van a mover a Dios. Aunque Él no olvida sus promesas, sino lo que no es que se le olviden, recordárselas nos alinea con su pacto revelado en su palabra. No sé cómo explicarlo de manera más simple que aprender a clamar a Dios en lo secreto y tomar riesgos en público. Cuando sucede un milagro, agradecemos dándole toda la gloria a Dios. Y cuando no sucede, pues debemos regresar al lugar secreto y le presentamos a Dios nuestras peticiones. La oración con ayuno es una parte importante de este proceso, ya que fue un consejo que Jesús le dio a sus discípulos cuando no pudieron ver el resultado que buscaban, en Marcos 9:14 al 29. La parte final de esta instrucción es aprender a orar en el Espíritu continuamente, que es uno de los ingredientes principales que las Escrituras nos dan para edificar nuestra fe, en Judas 20. Número 2, estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Jesucristo dijo en Juan 6:63 que las palabras que Él hablaba eran Espíritu y eran vida. Las Escrituras revelan la manera en que se mueve el Espíritu Santo. Vemos la manera en que se mueve, en especial en la vida de Jesús. Por tal razón, debemos estudiar concienzudamente los Evangelios y el libro de los Hechos, las enseñanzas de Jesús acerca del reino, que contienen mucha revelación para nosotros. Pero es difícil reconocer una respuesta si no tenemos una pregunta. El hambre es necesaria, es la búsqueda continua lo que cambia al buscador. Todo el estudio verdadero es dirigido por el hambre. Si no tenemos preguntas, pues no vamos a conocer las respuestas. Busquemos modelos otra vez a seguir en las Escrituras. Busquen especialmente todas las referencias al reino y pídanle a Dios que les descubra los misterios del reino. El derecho de comprender esas cosas le pertenece a los santos que están dispuestos a obedecer. Otro gran punto para estudiar es buscar todas las referencias de esos periodos de transformación por los que pasó el pueblo de Israel bajo diferentes líderes. Y podemos comenzar con David, Ezequías, Esdras, Nehemías, y esos mensajes se convierten, su vida de ellos se convierte en un mensaje profético para nosotros. Número 3, investiguemos la historia. Por eso también hemos tenido estudios donde nos hemos enfocado en la historia. Busquemos libros escritos por hombres de Dios, aquellos que han vivido y que están llevando un estilo de vida sobrenatural. Hay una gran cantidad de información esperando para aquellos que están dispuestos a buscar. No nos olvidemos de los grandes hombres de Dios que han partido. No debemos temer incluir las historias de la gente que no terminó bien, porque muchos de estos líderes fueron utilizados poderosamente por Dios antes de sus fracasos. Y hablando de eso, ahorita el Espíritu me trae a la memoria
el miércoles que fuimos al Cerezo me impactó tanto una noticia. No voy a dar su nombre, pero el hijo de un pastor muy amado, conocido de aquí cerca, de enterarnos que su hijo estaba en la prisión. ¿Cómo un joven adorador, hijo de pastor, nacido en la iglesia y estar en la prisión? ¿Por qué? ¿Qué nos habla eso? De que debemos estar preparados. El que esté firme, cuídese de no caer. Pero si tú temes leer acerca de aquellos que cayeron o enterarte de aquellos que cayeron en pecado y en engaño, pues entonces debes alejarte de las historias de la Biblia, de Gedeón, de Sansón, y tampoco leas los proverbios de Salomón o Cantar de los Cantares. Dios nunca se ha avergonzado de contar la historia completa, y algunas veces la lección que más necesitamos se encuentra en la vida de aquellos cuyo final es una vergüenza. Debemos aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Número 4, pide impartición. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por medio de la imposición de las manos. Busque a hombres y mujeres de Dios que llevan un estilo de poder, y pídales que oren por usted, que le impongan manos. Tú puedes obtener la gracia para los milagros de esa manera, porque es una de las cosas que el apóstol Pablo enseña en 1 de Timoteo 4:14. Sin embargo, esa no es la única manera de recibir una impartición. Algunas veces podemos recibirla a través de la influencia de un ministerio o del corazón de honra que cultivamos hacia el Espíritu Santo que está sobre ellos y por el don que poseen. Y recordemos que los dones son gratuitos, pero la madurez es cara. Número 5, las asociaciones. La historia de David y de Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia alrededor del mundo. Sin embargo, poca gente se da cuenta de que por lo menos otros 4 gigantes fueron asesinados en la Biblia, todos ellos ejecutados por los hombres que eran discípulos de David. Si deseamos matar gigantes, escucha esto, debes estar cerca de mata gigantes. Otra vez, si deseamos matar gigantes, debes estar cerca de mata gigantes. La gracia es la que nos permite llevar el estilo de vida del reino. En parte la recibimos basados en la manera en que respondemos a los dones de Cristo. Como dice Efesios 4:11, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, recibimos la habilitación para operar. Y al honrar a estos dones, si establecemos una relación, por ejemplo, con un evangelista, pues vamos a pensar del modo de un evangelista. Lo mismo sucede cuando nos asociamos con aquellos que experimentan señales, prodigios, poder irregularmente en su vida. Eso se contagia. Número 6, la obediencia. Oramos y obedecemos y aprendemos a darle lugar a Dios. Simplemente le damos lugar para que lleve a cabo lo que Él hace por naturaleza, sanar y restaurar. La obediencia radical, una vida de riesgos, es necesaria para obtener avances continuos en milagros, señales y prodigios. Debemos aprender que más gente, lo diré muy lento, más gente será sanada cuando oremos por más gente. El que entendió, entendió. Más gente será sanada cuando oremos por más gente. Hasta que actuemos en lo que sabemos, nuestro conocimiento no será más que teoría. El verdadero aprendizaje viene al actuar. Ya basta de tantos cristianos teóricos. Y número 7, la administración. Uno de los principios fundamentales del reino es que el incremento viene a través del uso. Administrar correctamente lo que Dios nos da es la manera de obtener más. Algunas veces el Señor nos responde en forma de una semilla, sabiendo que la administración apropiada de ella es lo que nos preparará para el incremento que hemos pedido. Pero aquí viene una parte importante. ¿Cuáles son esos obstáculos que vamos a enfrentar para ir concluyendo por hoy? Escuchen muy bien. Los cristianos que ignoran el mandamiento de Jesús de orar por los enfermos,
de echar fuera demonios, de predicar el evangelio completo como Él lo enseñó, a menudo despiertan a esa necesidad cuando un familiar o un amigo cercano se enferma. Yo estoy agradecido de que Dios pueda usar esas crisis para regresarnos a su voluntad. Pero orar por la familia es el lugar más difícil para comenzar a aprender acerca de este estilo de vida, de milagros, de poder, de señales, de prodigios. Si descubres que tú te encuentras en esa posición, no te desanimes. Solamente date cuenta del desafío de orar por la gente que conoce bien y arrepentirte por haber ignorado esa comisión en el pasado. El arrepentimiento, no la condenación o la autocondenación. Ese es un buen lugar para comenzar a expandir nuestra experiencia del reino. Y esa va a aumentar nuestra confianza ante el Señor mientras buscamos un avance en cualquier área de nuestra vida. La familiaridad es la culpable cuando intentamos ministrar a aquellos que conocemos bien. El pueblo de Nazaret conocía a Jesús en lo físico y se preguntaron, ¿no es este el hijo de José? Mirarlo solamente como el hijo de José evitó que lo conocieran o lo reconocieran como Salvador y Señor de la manera en que Él quería. Por eso dice la palabra que por esa razón Jesús hizo pocos milagros en ese lugar, en su ciudad natal. Lean Marcos 6, del 1 al 6 y Lucas 4, 22. Cuando procuramos la sanidad como la responsabilidad de todo creyente, vamos a obtener avances al buscar servir a aquellos que nos rodean. Y eso va a crear un impulso en el espíritu y va a incrementar nuestro entendimiento de la manera en que Dios obra en el plano de los milagros. Y eso nos da una mayor confianza cuando debemos lidiar con aquellos que están más cerca de nosotros y que necesitan un milagro. Y es inevitable que aquellos que persiguen un estilo de vida de milagros se lleven alguna decepción. Es igualmente la piedra de tropiezo más grande para aquellos que desean desesperadamente ver el ministerio de Jesús restaurado a la iglesia. Para concluir, quiero dejarte con esto. Yo he visto muchos pastores hacer eso. Se convierten en ateos en la práctica. Gente que cree en Dios, pero que aborda un problema de la misma manera que lo haría un ateo, sin un Dios que hace milagros en el centro de su respuesta. Esos ministros ven suceder algo que no pueden explicar y como respuesta crean una doctrina o una creencia tonta para aliviar la presión del ministerio. Por ejemplo, cuando un niño muere, pueden decir, Dios se lo llevó la vida de este niño porque necesitaba otro ángel en el cielo. Y esa afirmación puede darle un consuelo temporal a una familia afligida, pero es una mentira por varias razones. Dios no convierte en ángeles a los muertos y tampoco provocó la muerte de ese niño. La mentira trae una paz temporal, mientras que mina, acaba la capacidad de los padres de ser verdaderamente sanados en su corazón, para entonces levantarse y buscar la justicia del Señor, para que vindique su pérdida. Existe un poder potencial en la pérdida que se pierde en una nube de decepción. La mentira también evita que persigan una unción de avance, de manera que otros padres no tengan que sentir ese dolor y esa pérdida. Ahora, el hecho de que Dios pueda utilizar la tragedia ha causado que muchos le atribuyan a Dios las tragedias. La solución es simple. ¿Qué haría Jesús? La palabra de Dios dice que Él sanó a todos los que se acercaron a Él. Él es el único estándar digno de seguir. ¿Por qué Jesús levantó a la gente de entre los muertos? Porque no todos mueren en el tiempo perfecto de Dios. Si vemos que Dios designa la muerte de alguien y que Jesús lo resucita,
Tenemos una casa dividida. Aquellos que creen que todo lo que sucede es la voluntad de Dios están contribuyendo con la inmadurez perpetua de la iglesia. Escuchen bien esto. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos que la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, o sea, que nadie se pierda. Su voluntad no es que alguno perezca, pero la gente perece todos los días, aunque no sea la voluntad de Dios. Aprender a vivir con lo inexplicable es uno de los ingredientes más necesarios de la vida cristiana, especialmente para aquellos que persiguen la demostración del evangelio auténtico a través de los milagros. Si no cedemos nuestro derecho a comprender, rara vez vamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7. O sea, en pocas palabras, no cuestiones a Dios, solo obedece lo que Él te dice. Él es soberano, punto. Si todo nos resultara perfectamente la primera vez que lo intentamos, pues no habría mucha necesidad de tener promesas, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con eso te quiero dejar por hoy. No pierdas la fe. Y hoy proponte en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, crear una cultura de fe, vivir una cultura de fe. Por eso estudiábamos de cómo los griegos y los romanos, ellos imponían su cultura a través de los apóstoles, de los enviados, para que les enseñaran las tradiciones, las leyes romanas y griegas. El Señor también a ti te mandó como un apóstol, un enviado, para que vayas y hagas discípulos del reino. Pero quiero decirte esto. El domingo estará muy confrontador. El modelo perdido. ¿Por qué el modelo perdido? Porque si analizamos el modelo del ministerio de Jesús, hoy lo etiquetaríamos como el mayor fracaso, porque pasó la mayor parte de su tiempo con 12 hombres. Un hombre que cuando dejó esta tierra, dice en el libro de Hechos, solo tenía 120 personas. Imagínense que hacían lo que él les decía que hicieran. O sea, era una mini iglesia, el pastor más joven de una mini iglesia de la historia. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos concebir la idea de pastorear, o como lo hacen muchos, a miles de personas, con la realidad de que el tener miles de gentes es una señal de la aprobación de Dios? No estoy tampoco haciendo apología o defendiendo que las iglesias no crezcan, no, entiéndanlo bien. Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Cómo hacía Jesús para tener verdaderos discípulos? A Jesús no le importaba el número. El ministerio de Jesús era conocido por alejar a las personas. Cada vez que crecía la multitud, decía algo así como: si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida, en Juan 6:53. Y esa no era precisamente la táctica más indicada para el crecimiento de la iglesia. Yo casi puedo imaginarme la expresión en las caras de los discípulos. No menciones eso de beber la sangre, porque si no, nunca entraremos en la lista de las iglesias con más rápido crecimiento. Si sigues diciéndoles eso. Y al final de ese discurso dice que todas las multitudes se marchaban y solo quedaron 12, en Juan 6, 66 al 67. Al parecer a Jesús no le interesaba las multitudes, venderse a las masas, agradar a la mayoría de la gente. Sus invitaciones a los posibles seguidores eran:
más costosas de lo que las multitudes estaban dispuestas a aceptar. Y a él eso no le molestaba. En su lugar él se concentró en los pocos que creían en él, cuando decía cosas radicales, y a través de la obediencia radical de ellos, él cambió el curso de la historia. Estará muy interesante. Quiero dejarte con esto. Al final de Lucas 9, encontramos una historia que habla de 3 hombres que se acercaron a Jesús, ansiosos de seguirlo. Pero sin embargo, de manera sorprendente, Jesús parece tratar de disuadirlos, de desanimarlos. El primer hombre le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En Lucas 9, 57, 58. En otras palabras, Jesús le dijo a este hombre que no esperara tener un hogar en el viaje que tenía por delante. Los seguidores de Cristo no tienen garantía de que sus necesidades básicas de refugio estarán cubiertas. Y el segundo hombre le dijo a Jesús que su padre acababa de morir. El hombre quería regresar a enterrar a su padre y luego seguir a Jesús. Y Jesús le respondió en Lucas 9:60: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Y un tercer hombre se acercó a Jesús y le dijo que deseaba seguirlo, pero antes de hacerlo quería despedirse de su familia. Y Jesús no se lo permitió. Le dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En Lucas 9:62. O sea, dicho de manera sencilla, una relación con Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. Quedarse sin casa, dejar que alguien entierre a tu padre o a tu familiar, ni siquiera despedirte de la familia. Y es sorprendente que después de lo que leímos en Lucas 9, Jesús tuviera éxito en convencer a estos 12 hombres de que no lo siguieran. Solo imaginen, si cambiáramos de táctica, a esos 3 hombres, imaginen si cambiáramos de táctica. Imaginen solamente esto, con esto los dejo. Si cambiáramos de táctica y en las predicaciones tratáramos de disuadir, de desanimar a la gente para que no sigan a Jesús, diciéndoles lo que Jesús dijo. Porque el mensaje central del Evangelio, escúchalo bien, es renunciar a nosotros mismos. El mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. Pero hoy lo que se enseña es a adquirir todas las bendiciones de Dios. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. Claro que sí, eso es consecuencia de lo primero. Primero tienes que renunciar a ti, morir a ti. El que tenga oídos para oír, oiga, y prepárense para el domingo y oren mañana por el cerezo mío. Hoy por el cerezo mío. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque es muy fácil olvidarnos lo que tú dijiste a tus seguidores, de cómo iban a vivir, cuál sería su nuevo estilo de vida. Porque tú dijiste que por ti dejarían su seguridad, que por ti dejarían las posesiones, las conveniencias, las comodidades y hasta la familia, que iban a abandonar todo por ti, Señor, a tomar diariamente su cruz y seguirte. Por eso, Señor, tú nos desafías, Señor, a considerar con un corazón abierto cómo hemos manipulado el Evangelio, a fin de que encaje en nuestras preferencias culturales, olvidándonos de la cultura, de la fe, del reino. Señor, enséñanos lo que tú dices en tu palabra en cuanto a ser tu discípulo. Señor, para creer y obedecer lo que tú enseñas en tu palabra. A darnos cuenta, Señor,
a través de la historia, de los evangelios, de lo que sucede cuando somos obedientes, Señor, para que experimentemos una verdadera transformación en nuestra manera de vivir, en un mundo que necesita con urgencia las buenas nuevas del reino que tú viniste a traer a la tierra. Queremos ser verdaderos discípulos, Señor. Glorifícate. Quita todas las artimañas, los obstáculos. Saca el pie de la trampa del cazador, de los hermanos que han caído en apatía, que se conforman solamente con escuchar tu palabra a lo lejos, pero no tienen un compromiso de congregarse en ningún lugar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a ponerlo por práctica, Señor. Es tiempo, Señor, de que volvamos al modelo olvidado, lo que tú predicaste y enseñaste. Como dice tu palabra, lo que tú hacías y enseñabas. Como dice Hechos 1:1, cuando dice Lucas en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Un mensaje completo, no solo teórico, no solo de palabras, sino de poder. Es tiempo, Señor, de que seamos confrontados con el verdadero evangelio, no con la mentira de evangelios falsos de prosperidad y de éxito, sino de renuncia y de cruz, para que la gente pueda ver tu poder y que estamos en el mundo, pero no somos del mundo ni pertenecemos al mundo. Señor, y de antemano te damos gracias por el servicio del domingo allí en ese terreno que tú has asignado, Señor. Gracias, porque cada domingo, Señor, es una alegría ver que llegue gente. Cada vez llega gente, Señor, y seguirá llegando gente, Señor, a escuchar tu palabra. Gente necesitada, hambrienta, de sentir el amor, la comunión, la armonía, la alegría, el gozo tuyo, Señor, a través de los hermanos. Porque como dice tu palabra, ahí envías tu bendición y vida eterna. Como lo dice el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, pero solo cuando estamos en armonía y juntos. Pon ese sentir en cada corazón y que el domingo te glorifiquemos y te exaltemos como solo tú lo mereces. Y glorifícate hoy en el Cerezo 1000, Señor, con poder, en el nombre de Jesús.